Meraye Bennett era una enfermera cristiana devota que creía que su fe le aseguraba un lugar en el cielo hasta el día en que se desplomó en una farmacia y falleció. Lo que sucedió después la conmovió profundamente. Vio el infierno. No solo llamas y tormento, sino rostros familiares, cristianos que una vez adoraron a su lado. Entonces Jesús se apareció y le reveló la impactante verdad. Un pecado es enviar a millones de creyentes al infierno cada hora. Y la mayoría no tiene ni idea de que es culpable. Me llamo Meraye Bennett. Tengo 52 años y vivo en Columbus, Ohio. He sido enfermera durante más de 2 décadas y soy cristiana desde hace aún más tiempo. Si le preguntaras a cualquiera que me conociera, diría que era una de las personas más fieles que conocía. Y, sinceramente, habría estado de acuerdo con ellos. Mi vida giraba en torno a Dios. O al menos eso creía. Todas las mañanas, antes de ir a trabajar, oraba. Nada especial, solo hablaba con Dios, le daba gracias y le pedía ayuda con el día. Leía la Biblia casi a diario. Y me aseguraba de no faltar ni un solo domingo a la iglesia. Cantaba en el coro, colaboraba como voluntaria en colectas de alimentos e incluso ayudaba a dirigir reuniones de oración una vez al mes. Donaba a organizaciones benéficas, apoyaba a misioneros y me esforzaba por ser amable con todos. Creía de todo corazón que lo hacía todo bien. No bebía, fumaba ni decía malas palabras. Me mantenía alejada de los chismes, evitaba el pecado, o lo que yo consideraba pecado, y siempre me aseguraba de que mis hijos supieran la importancia de vivir una buena vida cristiana. Cuando veía a otros que luchaban en su camino con Dios, sentía lástima por ellos. Incluso oraba por ellos. Pero en el fondo, creía que estaba en un mejor lugar espiritual. Creía estar a salvo, salvo y seguro. Si alguien me hubiera preguntado si estaba listo para encontrarme con Dios, habría dicho que sí sin dudarlo. Nunca imaginé que faltaba algo en mi camino. Me veía como un creyente firme, un fiel siervo de Cristo. Pero lo que no me di cuenta, lo que no pude ver, fue cuánto orgullo se había arraigado en mi corazón. No era ruidoso ni obvio. Se escondía tras la máscara del buen comportamiento. Se escondía tras el trabajo de la iglesia, tras mis oraciones, tras mi sonrisa. No lo veía. Creía que hacía lo suficiente. Creía que todas las acciones correctas, todos los buenos hábitos, eran prueba de una fe viva. Estaba equivocado. Y no supe cuánto hasta el día en que todo cambió. Era un jueves por la tarde a finales de noviembre. Acababa de terminar un largo turno en el hospital, 12 horas de pie, apenas tiempo para comer. Estaba cansado, pero aún así paré en el supermercado. Se nos había acabado la leche y el café, y no quería despertarme con la nevera vacía. Recorrí los pasillos como siempre, como si nada. Pero algo no encajaba. Estaba más irritable de lo habitual. El estrés del trabajo me había perseguido como una sombra. El paciente que me gritaba, el papeleo interminable, la culpa silenciosa por haberle gritado a un compañero de trabajo, todo seguía agobiándome. Entonces sucedió. Estaba cerca del pasillo de las sopas enlatadas cuando de repente sentí una sensación de ligereza en la cabeza, como si ya no estuviera conectada a mi cuerpo. Los estantes frente a mí empezaron a desdibujarse. Parpadeé con fuerza, pensando que era solo cansancio, pero entonces mi corazón dio un vuelco. O tal vez me dio un vuelco. No lo sé. Pasó demasiado rápido. El suelo se inclinó bajo mis pies. Me flaquearon las rodillas. Respiré entrecortada y superficialmente, como si estuviera aspirando aire con una pajita. Me temblaban las manos. Mi piel se enfrió. Y entonces mi visión empezó a desvanecerse. Las luces del cielo se volvieron demasiado brillantes, luego demasiado lejanas. Intenté pedir ayuda, pero no podía mover la boca.
Un dolor agudo me recorrió el pecho y luego se detuvo con la misma rapidez. Sentía un zumbido en los oídos. La gente empezaba a entrar en pánico. Oí a alguien gritar, «¡Se está hundiendo!». Pero su voz parecía provenir del agua. Entonces todo se volvió negro. No había dolor, ni ruido, ni sensación de caer. Solo silencio, como si el mundo se hubiera detenido. Y en esa quietud, me di cuenta de algo, ya no tenía control. Ni de mi respiración, ni de mi cuerpo, ni de nada. Mi corazón se había detenido. Y también todo lo que creía saber sobre lo que significaba estar vivo. No sé cuánto tiempo estuve ausente. Cuando abrí los ojos, o lo que sentí como abrirlos, no había nada, solo oscuridad. No la oscuridad que sientes cuando apagas la luz. Esto era más profundo, más denso. Sentía como si flotara en una sombra sin fin. No había suelo bajo mis pies, ni cielo sobre mí, ni tiempo, ni aliento, ni dolor, ni cuerpo, solo consciencia, solo yo. Intenté moverme, pero no tenía brazos ni piernas. Intenté hablar, pero no había voz. No estaba seguro de si estaba vivo o muerto. Solo sabía que estaba en otro lugar. Al principio, no tenía miedo. Pensé, esta debe ser la sala de espera antes del cielo. Había servido a Dios. Había orado, diezmado, ido a la iglesia todos los domingos. Sin duda, esto era solo el comienzo de mi camino hacia la cima. Pero con el paso del tiempo, aunque el tiempo en realidad no existía, sentí que algo crecía en mí. Un miedo lento y progresivo. ¿Por qué seguía en la oscuridad? ¿Dónde estaban los ángeles? ¿La luz, la bienvenida? Grité mentalmente, Jesús, ¿dónde estás? Nada. Lo intenté de nuevo, esta vez con más fuerza en mi espíritu. Señor, estoy aquí. Por favor, no me dejes. Nada. Solo el silencio. Y su peso empezó a aplastarme. Me sentí desnuda, no físicamente, sino espiritualmente. Como si todo lo que había pensado, cada motivo, cada secreto sobre mí estuviera expuesto en ese lugar oscuro para que yo lo viera. Y entonces pensé, ¿y si mi fe no fuera suficiente? ¿Y si creyera, pero nunca me rindiera del todo? ¿Y si fuera más religiosa de lo que realmente era? Empecé a llorar, lágrimas espirituales, si es que eso tiene sentido. Estaba aterrorizada. Siempre había creído que me recibirían en el cielo con los brazos abiertos, pero ahora no estaba segura. Entonces, a lo lejos, lo vi, una luz tenue, diminuta al principio, como un chulo en la oscuridad, pero palpitaba con calidez, como si supiera que estaba allí. Me moví, o fui atraído, hacia ella, y me aferré a una pequeña esperanza de que tal vez Dios me hubiera escuchado después de todo. Mientras flotaba hacia la luz, algo cambió en mi interior. El miedo que me había agarrado en la oscuridad empezó a desvanecerse. Fue reemplazado por una quietud, una paz que nunca antes había conocido. La luz no era intensa. No me cegó. Me dio la bienvenida. Me envolvió como una manta cálida en un día frío. Por primera vez desde que me desmayé, no me sentí solo. No sabía si caminaba o volaba, pero seguía adelante. Y con cada centímetro, me sentía más ligera. La culpa, la confusión, el miedo, se desvanecían. En su lugar, había amor. Amor puro, tierno e incondicional. Y entonces lo sentí. No lo vi de inmediato, pero sabía que estaba allí. La atmósfera cambió. La luz parecía reconocerlo. Respondió a él, y yo también. Dio un paso adelante, no como un hombre que camina, sino como la luz misma que se movía y tomaba forma. Jesús. Supe que era él incluso antes de que hablara. Todo mi ser lo reconoció, no solo mi memoria, sino mi espíritu. Me miró y no pude hablar.
No por miedo, sino por estar deshecha. Sus ojos estaban llenos de bondad, pero también inquisitivos. No necesitaba preguntarme nada. Ya lo sabía. No estaba enojado. No era frío, pero hablaba en serio. Su presencia era imponente, como estar frente al amor y la verdad a la vez. Finalmente, habló. Meraie, dijo, y mi alma se estremeció al oír mi nombre de sus labios. Hay algo que debes ver. No entendí, pero asentí. No había miedo en su voz, pero había algo firme, algo que no podía ignorar. Extendió la mano. No sentí dedos ni carne. Sentí una atracción desde lo más profundo de mí, como si me invitara, no me obligara. Y fui con él porque cuando Jesús te llama a ver la verdad, sabes que no es para hacerte daño, sino para liberarte. Simplemente no sabía cuál sería esa verdad. Todavía no. Jesús me tomó de la mano y todo a nuestro alrededor cambió. La luz se desvaneció, no de golpe, sino lentamente, como un atardecer que se convierte en noche. El calor fue reemplazado por algo frío y pesado. De repente, me encontré al borde de un pozo profundo. Se me cortó la respiración. Debajo de mí había un lugar del que solo había oído hablar en sermones. El infierno. Era real. Vi fuego, pero no como cualquier fuego en la tierra. No brillaba rojo y naranja. Ardía pálido y blanco, casi incoloro, pero sabía que dolía mucho más de lo que podía imaginar. Las llamas no subían ni bajaban. Se aferraban. ¿Consumían? Ellos gritaron. Sí, el fuego gritó. Se oían voces por todas partes, gritos que desgarraban el alma. Algunos suplicaban, otros maldecían, otros simplemente lloraban. El sonido era insoportable. 1000 agonías distintas a la vez. La gente extendía las manos, como si aún esperara ser rescatada. Pero nadie acudió. Entonces los vi. Rostros que conocía. Personas junto a las que había orado. Una mujer había dirigido el culto en mi iglesia. Otra había impartido un estudio bíblico. Un hombre al que conocía desde hacía años había predicado desde el púlpito. Sus rostros se contorsionaron por la tristeza y la confusión. Y, sin embargo, me reconocieron. Sus ojos se encontraron con los míos y me quedé paralizada. Meré. Uno de ellos gritó, no deberías estar aquí. Diles. Diles la verdad. Miré a Jesús con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Por qué? Susurré. Eran cristianos. Creían en ti. Te servían. Jesús no apartó la mirada. Su voz era suave pero firme. Creían, dijo, pero nunca se rindieron. Siguieron las reglas, pero nunca me permitieron cambiar sus corazones. Llevaban mi nombre, pero vivían con orgullo. No podía hablar. Me quedé allí, mirando el fuego, la tristeza, la verdad. No eran desconocidos. Eran personas que parecían santas por fuera, pero algo andaba mal en el fondo. Esto no era lo que esperaba. Para nada. Esta no era una advertencia para nadie más. Era una advertencia para mí. Y me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. Porque ahora sabía que ser religioso no es lo mismo que estar verdaderamente salvo. Me quedé paralizado, todavía conmocionado por los rostros que vi en ese pozo. Rostros de gente a la que admiraba, gente que solía levantar las manos en señal de adoración y leer la Biblia como yo. No pude evitar que la pregunta me saliera de la cabeza. Jesús, ¿por qué? ¿Por qué están ahí? Se giró hacia mí con los ojos llenos de tristeza, no de ira ni frustración, sino de una profunda tristeza. La que se siente como la de un padre que ve a sus hijos adentrarse en un peligro que no ven. El pecado que los trajo aquí, dijo en voz baja, fue el orgullo.
Parpadeé, confundida. Orgullo. Pero no eran orgullosos. Sirvieron. Oraron. Creyeron. Jesús asintió. No era el orgullo que se ve en el mundo. Ni jactancia ni arrogancia. Este era orgullo espiritual, el más peligroso. Sentí una opresión en el pecho. Creían en sus buenas obras. En su asistencia a la iglesia. Sus oraciones los salvaban, continuó. Siguieron la rutina de la fe, pero nunca permitieron que les rompiera el corazón. Cantaban las canciones, pero nunca permitían que las palabras los cambiaran. Leían las escrituras, pero solo para sentirse justos, no para arrepentirse. Cada palabra me hundía como un peso. Pensaban que porque parecían santos, eran santos, dijo. Pero usaban su religión como escudo, no como espejo. Nunca me dejaron entrar de verdad. Pensé en mi propia vida, mis rutinas, mi devoción esmerada, mi creencia de que hacía lo suficiente. Una sensación de malestar empezó a crecer en mi interior. El orgullo te dice que estás bien tal como estás. Él dice, rezo más que otros. Doy más. Sé más de las escrituras, pero nunca pregunta, ¿me he rendido de verdad? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Había hecho todas esas cosas, comparado, medido, me sentía seguro porque hacía más que cualquier otra persona. Pero los amaba, dijo Jesús. Los llamé una y otra vez, pero nunca me escucharon. Su orgullo los hizo sordos. Entonces él miró dentro de mi alma, y ella también vive en ti. Caí de rodillas. Mi corazón quedó expuesto. Todos mis años de servicio, todo mi trabajo en la iglesia, todo parecía ir bien. Pero nunca me había preguntado realmente, Dios, ¿me tienes todo? Y ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. Jesús me miró y sentí un movimiento en el aire, como si el suelo bajo mi alma estuviera a punto de abrirse. Sus ojos, aún llenos de amor, me servían de espejo para ver mi vida. No un espejo físico, sino algo más profundo. Un espejo para mi corazón. Ahora me decía con dulzura, debes verte a ti mismo. Y de repente lo hice. Me vi sentado en la banca de la iglesia, con la Biblia en la mano, asintiendo al ritmo de los sermones. Creía ser humilde. Creía ser fiel. Pero ahora veía lo que él veía. No escuchaba para cambiar. Escuchaba para sentirme seguro, para sentirme mejor que los demás. Vi momentos que había olvidado. Una vez, puse los ojos en blanco ante una joven que me hizo una pregunta básica durante un estudio bíblico. Una vez, sonreí por fuera a alguien que luchaba con el pecado, pero por dentro pensé que nunca lo haría. Ocasiones en las que ayuné y oré y me sentí orgulloso, no rendido. A veces perdoné con palabras, pero aún guardaba resentimiento en mi corazón. Mi orgullo no era ruidoso. No gritaba ni se hacía notar. Susurraba en secreto, diciéndome que era suficientemente bueno, mejor que la mayoría, que ya estaba en paz con Dios. Creía ser fiel, pero en realidad era orgulloso. Jesús me mostró cómo había medido mi valor por cuántos versículos memorizaba, cuántas veces servía y cuántas veces oraba. Pero nunca le pregunté si amaba a la gente con el amor que él tenía. No le pedí que escudriñara mi corazón. Me dije a mí misma que ya estaba limpia. Y entonces lo vi todo con claridad. Cada juicio silencioso, cada superioridad oculta, cada momento en que me paré en mi propio pedestal de justicia, creyendo en silencio que era mejor porque sabía más, daba más, servía más. Lloré. No podía respirar. Era como si todos los muros que había construido para proteger mi reputación, mi bondad, mi imagen cristiana, se derrumbaran. Miré a Jesús esperando que se alejara. Pero no lo hizo. Simplemente dijo, por eso te traje aquí. No para avergonzarte, sino para mostrarte.
Me desplomé en ese lugar. Porque por primera vez en mi vida, vi quién era realmente. Y supe que lo necesitaba más que nunca. No sé cómo empezó. En un momento me sentía destrozada por la verdad de mi orgullo. Al siguiente, todo a mi alrededor cambió. Fue como si una pantalla apareciera no fuera de mí, sino a mi alrededor. Mi vida entera comenzó a tomar forma. No como una película que pudiera ver a distancia, sino como algo que sentía en cada parte de mí. Me vi como una niña pequeña llorando en mi habitación, rezando por la atención de mi madre. Luego me vi como madre. Demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado orgullosa para darle a mi propia hija lo que una vez anhelé. Escena tras escena, algunas grandes, la mayoría pequeñas. Momentos en los que pude haber ayudado a alguien, pero no lo hice. Momentos en los que guardé rencor. Momentos en los que sonreí por fuera, pero juzgué por dentro. La vez que evité a alguien que estaba pasando apuros porque no quería sentirme agobiado. Las duras palabras que pronuncié a espaldas de la gente para desahogarme. Sentí su dolor. Eso fue lo que más me impactó. No solo lo recordaba. Lo sentí. Sentí como mis palabras ásperas destrozaban el espíritu de alguien. Sentí como mi frialdad hacía que alguien se sintiera invisible. Incluso sentí la decepción que alguien cargó durante años después de que prometí orar por él y no lo hice. No hubo ninguna voz que me regañara, ningún castigo, solo la verdad. Y la verdad, cuando es plena, clara y honesta, pesa. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de todo esto, también sentí amor. No aprobación ni aplausos, sino un amor que se negaba a mentir. Un amor tan profundo que me lo mostró todo y me sostuvo mientras lo veía. Lloré, no de miedo, sino de tristeza por lo que podría haber hecho por la persona que creía ser y la que realmente era. Y en medio de esa tristeza, susurré, Señor, no lo sabía. Y lo oí decir, ahora sí. Caí de rodillas. No podía soportar el peso de lo que había visto. Me dolía el pecho, no de miedo, sino de angustia. Todo mi ser gritaba, lo siento. No eran solo palabras. Era mi alma desbordándose. Ya no intentaba protegerme. No estaba enumerando mis buenas obras, mis años en la iglesia, mis oraciones. Nada de eso importaba ahora. Solo quería estar limpio. Quería ser libre. Lo siento, repetí entre sollozos. Por favor, perdóname. Y en ese momento, todo cambió. No vi fuego ni juicio. No sentí vergüenza oprimiéndome. En cambio, sentí algo cálido e ingrávido sobre mí, como si una luz tenue envolviera mi quebrantamiento. Una presencia, una paz. Fluyó a través de mí, suave, santa, viva. Jesús se acercó y no me atreví a levantar la vista. Me sentí demasiado pequeña, demasiado deshecha. Pero él habló y su voz se sintió como el amor mismo. Este es el verdadero arrepentimiento. No lo dijo con ira. No me señaló con el dedo ni enumeró mis fracasos. No me regañó por esperar tanto. Simplemente reconoció la verdad de lo que había sucedido en mi corazón y la recibió. Me aceptó. Ese fue el momento en que comprendí la gracia. No como una palabra de sermones o canciones, sino como algo real, algo lo suficientemente poderoso como para alcanzarme incluso aquí. Incluso después de todo lo que había ignorado. Incluso después de todo el orgullo que había ocultado. Gracia. No me la había ganado. No la merecía. Pero llegué de todos modos. Levanté la vista lentamente. Seguían cayendo lágrimas. Pero algo dentro de mí estaba cambiando. No me estaban desechando. Estaba siendo renovada. Y por primera vez, no sentí la necesidad de demostrar mi valía. Solo quería amarlo con todo lo que me quedaba.
Tras el peso de todo lo que había visto, Jesús me tocó el hombro y me dijo con dulzura, ven, quiero mostrarte algo más. Y de repente, la oscuridad desapareció. Entramos en un reino de luz tan puro que apenas podía describirlo. No era solo brillo, estaba viva. Se sentía como alegría, como música, como el amor mismo brillando en todas direcciones. El aire estaba lleno de paz. No silencio, sino quietud. Esa que te envuelve y te dice que por fin todo está bien. Miré a mi alrededor y vi gente real, moviéndose por aquel lugar como si fueran parte de la luz misma. No tenían prisa. Nadie parecía preocupado ni cansado. No había miedo en sus ojos. Solo paz, solo alegría. Se miraban con tanto amor y respeto que me dieron ganas de llorar. Noté algo más. Eran humildes. No vi orgullo en ningún rostro. No sentí competencia, comparación ni juicio. Todos allí parecían tener muy claro que no habían llegado hasta aquí por sus propias fuerzas. Los habían rescatado. Y lo sabían. Cada alma que vi tenía una silenciosa gratitud en la mirada. Era como si aún estuvieran asombrados de que la gracia los hubiera traído a casa. La belleza del lugar no residía solo en los colores ni en la luz. Era el corazón de la gente. No fingían. No actuaban. Eran plenamente conocidos, plenamente amados y plenamente libres. Miré a Jesús. No necesitaba explicarme nada. Lo entendí con solo estar allí. Esta era la recompensa no para los perfectos, sino para quienes habían caminado humildemente con Dios, para quienes dejaron atrás el orgullo, entregaron su corazón y permitieron que su gracia obrara la transformación. Y en ese momento, supe exactamente lo que quería. No solo entrar al cielo algún día, sino vivir con ese corazón ahora, uno que se mantiene tierno, honesto y entregado. Porque el cielo no es solo un lugar. Es el hogar de quienes se despojan de sí mismos y se aferran a Dios. Mientras permanecíamos en la belleza de ese lugar, sentí que mi corazón se recomponía poco a poco. El dolor, el arrepentimiento, la vergüenza, no habían desaparecido. Pero algo más grande los estaba arrastrando, el amor, la misericordia, la verdad. Jesús me miró de nuevo, y nunca olvidaré cómo sus ojos me sostuvieron. No eran solo ojos. Eran un espejo. Me vi a mí misma, mi historia, mis fracasos, y aún así, solo sentía amor emanando de él. Dijo, hay una cosa más que debes entender antes de regresar. Escuché, temblando. La salvación, dijo, no se gana. No es una recompensa por tus obras. Es un regalo que se da solo a quienes saben que lo necesitan. Hizo una pausa y se acercó. Fuiste fiel en muchas cosas, pero el orgullo seguía siendo tu amo. Es el pecado más peligroso, no porque se haga notar, sino porque se esconde. Se esconde en los bancos de la iglesia, en las reuniones de oración, en los sermones, en el servicio. Se disfraza de santidad, pero mantiene los corazones lejos de mí. Quise llorar de nuevo, pero en lugar de eso, solo asentí. Cada palabra que decía era verdad. Los que se salvan, continuó Jesús, son los que vienen a mí quebrantados. Los que no solo dicen mi nombre, sino que viven en entrega diaria. Me piden que examine sus corazones. Admiten sus errores. Perdonan. Aman y se mantienen humildes. Sabía a qué se refería. Toda mi vida, me había esforzado tanto por ser buena, pero me había olvidado de lo más importante, ser pequeña ante Dios para que Él pudiera ser grande en mí. Debes decírselo, dijo. Muchos lo están haciendo todo bien, pero el orgullo sigue imponiéndose. Díselo antes de que sea demasiado tarde. Entonces la luz empezó a desvanecerse, y supe que me enviaba de vuelta. Pero ya no era la misma. Nunca volvería a ser la misma porque ahora comprendía la verdad en lo más profundo de mi alma, solo la humildad puede llevarnos a casa.
Lo primero que oí fue el pitido constante de las máquinas. Me dolía el cuerpo, tenía la garganta seca y las luces sobre mí eran demasiado brillantes. Parpadeé lentamente, confundido. Una enfermera entró corriendo y gritó: «¡Está despierta!». Los médicos entraron uno tras otro. Palabras como paro cardíaco, línea plana y recuperación inexplicable llenaron la habitación. Me dijeron que no tuve pulso durante casi 4 minutos. «No deberías estar viva», dijo uno de ellos. «Es un milagro médico». Pero yo sabía que no era así. No era solo un milagro. Era misericordia. Había muerto. Había visto el infierno. Había estado ante Jesús. Y se me había dado una segunda oportunidad. Desde ese momento, no pude callar. No pude volver a mi antigua vida de fe tranquila y cómoda. Todo había cambiado. El orgullo que una vez me cegó había sido consumido por la verdad. Empecé a compartir mi historia con mi familia, mi iglesia y cualquiera que quisiera escucharme. Algunos me miraban con incredulidad. Otros lloraban. Les advertí sobre el orgullo, no el que se hace evidente, sino el oculto que se infiltra a través de la religión rutinaria y el éxito espiritual. Les conté lo que Jesús me mostró. Ese orgullo es el único pecado que lleva a millones de cristianos al infierno porque nos hace pensar que no necesitamos cambiar. Hablé de humildad, de verdadera humildad, no menospreciarnos, sino pensar más en Dios y en los demás. Vivir en entrega diaria. Les dije que examinaran su corazón, no solo sus hábitos. Que perdonaran, que se arrepintieran, que dejaran de esconderse tras las buenas obras y caminaran verdaderamente con Dios. Empecé a dar charlas en iglesias, escuelas y en línea, no porque quisiera ser famoso, sino porque no podía desperdiciar la oportunidad que Dios me había dado. Si tan solo una persona volviera a Dios gracias a mi testimonio, mi dolor tendría un propósito. Sigo rezando a diario, pero ahora mis oraciones son diferentes. Le pido a Dios que me mantenga humilde, que me muestre los rincones de mi corazón que he pasado por alto, que me use como Él quiera. Porque he visto lo que hay al otro lado, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que otros nunca tengan que verlo.